Saludos cordiales, estimados estudiantes. Te saluda tu profe Guille y bienvenidos a un tutorial más. El día de hoy vamos a ver los números racionales como expresiones decimales. Como siempre, vamos a ver un poquito de conceptos y los ejemplos vamos a dejarlos al final para que puedas entender mejor la clase. Entonces, vamos a recordar qué eran los números racionales y recuerda que decíamos que los números racionales eran todos aquellos números que los podíamos expresar como una razón o como un cociente, es decir, como una fracción, y decíamos que eran aquellos números que los representábamos como A entre B, donde B era diferente de cero. Es decir, estamos hablando exclusivamente de fracciones. Entonces, vamos recordando también cómo se clasificaban los números decimales. Bueno, los números decimales dentro del conjunto de los números reales teníamos que se clasificaban en exactos y no exactos. Dentro de los exactos teníamos los periódicos y los no periódicos. Y dentro de los periódicos teníamos los periódicos puros y los periódicos mixtos. Y dentro de los no periódicos, obviamente, te resalto esto porque hablamos exclusivamente de los números irracionales. Pero fíjate que si la clase de hoy son las expresiones decimales de números racionales, entonces vamos a enfocarnos única y exclusivamente en la clasificación de los decimales, pero de los números racionales. Es decir, vamos a hablar de los decimales exactos, de los decimales periódicos puros y de los decimales periódicos mixtos. Entonces, como te decía, que dentro de las expresiones racionales, hablábamos exclusivamente de fracciones, y cuando hablábamos de fracciones, nosotros si tomamos una calculadora y al efectuar este cociente o esta división, bueno, nos dábamos cuenta que íbamos a obtener una expresión decimal. Y esta expresión decimal, de acuerdo a sus características, es el objetivo de la clase porque va a tomar diferentes nombres de acuerdo a cómo esté constituido. Fíjate aquí en varios ejemplos que te voy a poner. Tenemos un medio, si lo dividimos nos va a dar 0,5. Fíjate la expresión decimal en que nos resulta de esta fracción. Por acá tenemos 16/45 y hacemos lo mismo. Dividimos y mira que aquí nos da una expresión decimal distinta. Mira que aquí está 0, y hay un 3. Y nota que hay un 5 que se repite. Eso es lo que me indica los puntos suspensivos, porque este 5 me indica que se repite al infinito. Si yo tengo una calculadora que tenga 8 dígitos, bueno, completaré el octavo dígito con este 5. Pero si tuviera una calculadora que tuviera 1.000.000 dígitos, yo sé que eso no hay ahorita por el momento, pero si haría la misma división, me daría este 5 al final, en el dígito 1.000.000, ¿verdad? Por acá tenemos 4/3, mira que si divido, ahora me da, fíjate que la parte decimal está constituida por un número 3 que así mismo se repite al infinito. Mira que ya es diferente, acá hay un número 3 que no se repite y un número 5 que se repite. Por acá hay un solo número que se repite. Si yo realizo esta división, nos damos cuenta que me va a dar también una expresión decimal, pero nota aquello, aquí hay una parte que ya no es un solo número, ya es un grupo de números. O también podríamos decir que es una cifra que no se repite, porque mira que aquí hay otra que sí se repite, que es lo que me indica que este 0,8 es el que se repite al infinito. Mira que de acuerdo a las características que resulten de una expresión fraccionaria, bueno, pues vamos a clasificar estos números racionales en sus expresiones decimales que lo certifica o que los caracteriza. Es decir, de acuerdo a cómo estén constituidos, nosotros les vamos a dar un nombre. Y para esto vamos a reconocerlo armando una tablita donde vamos a escribir el nombre de la expresión decimal, vamos a poner las características principales que tienen y un ejemplo al final, o varios ejemplos al final. Bueno, vamos con la primera clasificación. Teníamos los decimales exactos. Entonces, como el nombre lo dice exacto, la característica de este decimal es que la parte decimal tiene un número finito de cifras. Es decir, por aquí te pongo ejemplos, si yo tengo aquí 1,25, date cuenta que esta es la parte decimal y hay un 25 y no hay más números que se repitan o que no se repitan, ¿verdad? Por acá tenemos 0,3, este 3 es el que se repite, por acá tenemos este 56 también, que es el único, por acá tenemos 0,125 y este 125 es la única parte decimal, es decir, no hay más números. Cuando tenemos una expresión decimal, cuya parte decimal, valga la redundancia, esté limitada, no haya más números, es decir, haya 1, 2, 3 o 4 tal vez, y de ahí no hay más, bueno, estamos ante una expresión decimal exacta. Pero cuando hablamos de decimales periódicos puros, bueno, nos damos cuenta o vamos a ver las características
que la parte decimal está formada o está conformada por un número o un grupo de números que se repiten indefinidamente. De ahí el nombre de periódico. Porque periódico, bueno, si hablamos de algo que sea periódico, podemos decir que es algo que se repite. Si yo realizo mis tareas periódicamente, significa que voy a realizarlas siempre o regularmente, ¿no? A esto nos referimos con el término periódico. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. Mira que hay un 1, y hay un 2 que se repite. Eso me indican los puntos suspensivos. Por acá hay un 0, y hay un 48 que se repite. Entonces, vamos a identificar estas partecitas de los decimales para poder nosotros tener claro por qué le llamamos periódicos puros. Entonces, vamos a primeramente identificar la parte entera. La parte entera es lo que está antes de la coma. Después de la coma será la parte decimal que de ahora en adelante le vamos a llamar periodo. ¿Y por qué periodo? Porque este es el número, en este caso, que se repite. Acuérdate que la característica es aquella expresión decimal que tiene un número o un conjunto de números que se repiten indefinidamente. Como aquí el 2 es el que se repite indefinidamente, este 2 va a conformar la parte decimal, pero le vamos a llamar de ahora en adelante periodo. Y lo vamos a identificar con esta simbología. Es decir, este símbolo, que lo vamos a ubicar sobre el número en la parte inferior, es el que va a cubrir la parte periódica. Mira que no cubre el 1, solamente cubre el 2, porque el 2 es el único que se repite. Esto es lo que me indica aquí esta simbología. Mientras que en el siguiente ejemplo, vamos a identificar la parte entera, nos damos cuenta que es 0. Después de la coma será la parte decimal, pero vamos a identificar la que se repite, y la que se repite ahora es el 48. Y este 48 es la parte periódica, o lo que le vamos a llamar de ahora en adelante periodo. Es decir, aquí podríamos leer en el primer caso 1,2 periodo, y por acá vamos a leer 0,48 periodo. Y de la misma manera le vamos a ubicar la simbología en la parte inferior. Mira que ahora cobija el 4 y el 8. No solamente el 4 o no solamente el 8. ¿Qué es lo que me indica? Que este 4 y este 8, es decir, el 48, es el que se repite al infinito. Entonces, mira, cuando tengas una expresión decimal que tenga un número o una cantidad que se repite al infinito, estamos ante un decimal periódico puro. Mientras que cuando hablamos de una expresión decimal periódica mixta, bueno, va a ser una combinación. ¿Por qué? Porque la característica principal es que nos vamos a encontrar con una expresión decimal que está formada por un número o por un conjunto de números. Puede ser un número o una cifra, ¿verdad? Tal y cual como lo vimos acá arriba. Pero esta característica es que este número o esta cifra no se repite. Es decir, hay uno que no se repite y hay otro número o tal vez otra cifra que sí se repite indefinidamente. Fíjate que la que no se repite le vamos a llamar anteperiodo, mientras que la que se repite le llamamos periodo. Esto ya lo vimos por qué se llama periodo. Ahora, ¿por qué se llamará anteperiodo? Obviamente porque debe de estar ubicada antes del periodo. Mira que aquí te pongo dos ejemplos también. Tenemos 0,46666 o 4666 y punto suspensivo se repite hasta el infinito este 6. Si esta parte por aquí no tuviera el 4, diríamos que era un decimal periódico puro, porque aquí no encontramos una cifra o un número que no se repita, ¿verdad? Pero como aquí sí lo encontramos, entonces decimos que este es un decimal periódico mixto. ¿Por qué? Porque está conformado por una parte que se repite al infinito, un número o un conjunto de números que se repite al infinito, y tenemos otra parte que está conformada por otro número o una cifra o un conjunto de números tal vez que no se repite. Como este es el caso, entonces le vamos a llamar decimal periódico mixto. Vamos a identificarlo. Entonces tenemos que la parte entera es lo que está antes de la coma, y la parte decimal, ahora sí, mira que lo que no se repite le vamos a llamar anteperiodo, y lo que se repite le vamos a llamar periodo. Entonces, cuando tenemos estas características en una expresión decimal, decimos que estamos ante un decimal periódico mixto. Entonces, ¿cómo leeríamos esto? 0,4 o 0,46 periodo. No podemos decir 46 periodos, 0,46 periodos. Si diríamos 46, implica que la simbología, fíjate que solamente cobija el 6, porque es lo que me indica que el 6 es el que se repite. Entonces, 0,46 periodo.
Ahí estamos diciendo correctamente o leyendo correctamente esta expresión. Ahora, vamos en el siguiente ejemplo, vamos a identificar la parte entera, está antes de la coma, es el 2, y la parte que no se repite, le vamos a llamar el anteperiodo, y la que se repite ahora es el 52. Fíjate que aquí tenemos este 23, que está aquí, ahora ya no es un solo número. Mira, acá había un 4, acá hay varios números. Puede que te encuentres otro número más, tengas 2, 3 números que estén antes de uno que se repita indefinidamente. Asimismo, después que el que se repite indefinidamente, mira que aquí hay un 52 que se repite al infinito. Como tiene una parte también, en este caso una cifra, que no se repite y tiene otra cifra que sí se repite, entonces estamos ante un decimal periódico mixto. Puede que te encuentres la combinación de esto. Por aquí pueda que encontremos una cifra, como en este caso 23, y por acá encuentres solamente el 5 que se repite indefinidamente. Como ya tiene las dos características, entonces estamos también frente a una expresión decimal periódica mixta. Muy facilito, ¿verdad? ¿Cómo se leería esto? 0,2352 periodo. ¿Y cómo sé que el 52 es periodo? Porque debo de ubicar la simbología correcta. Recuerda que esta es la simbología para ubicar que un número es periódico. Entonces, esa sería la forma correcta de leer esta expresión de aquí. Bien, entonces, resumiendo, el día de hoy aprendimos a clasificar las expresiones decimales según cómo esté constituida la parte decimal. Cuando tenía una parte decimal finita o limitada, decíamos que era un decimal exacto. Cuando tenía una parte decimal que había un número o habían varios números que se repetían infinitamente, ¿verdad? Entonces aquí le llamamos decimal periódico puro. Y cuando teníamos que la parte decimal había un número o había un conjunto de números que no se repetía, pero que también había un número o un conjunto de números que se repetían indefinidamente, estábamos frente a un decimal periódico mixto. Yo sé que la clase te ha quedado muy clara el día de hoy para que puedas realizar la actividad en esta semana. Recuerda de compartir el video con tus compañeritos y nos vemos en una próxima clase. Chao.